Hola, wow. Hola, I'm back. Hola, ya volví, aquí estoy. He vuelto. Estoy demasiado feliz, estoy contenta, nuevo episodio. Nuevo episodio. Nuevo episodio. Ah, ¿Por qué? No debí irme, nunca debí irme. Así que he vuelto, como perro arrepentido, volví. Y hoy, bueno, no quiero ponerme cursi. ¿Me pongo cursi o no me pongo cursi? Ya, no me pondré cursi ahorita, para no aburrir a nadie. Pero el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante. Yo soy Brit Gemini, esto es No Entiendo Nada podcast. El podcast en donde entendemos todo y tenemos absoluta certeza sobre todas las cosas. Eh, el día de hoy vamos a hablar de un tema. Esperen, quiero ver si mi cámara está funcionando. Ya. Yo quería evitar por completo hablar de situationships. No solo porque, bueno, yo tengo, para los que no sepan, yo tengo experiencia en situationships. Tengo por ahí un cursito he llevado, sé un poco sobre situationships, entonces quería hablar, no quería hablar de situationships porque ay, todo el mundo habla de romance, qué aburrido, qué estupidez. Soy súper romántica, solo que me parece que no me gusta, no quiero ser la huevona que dice, ay, los tiempos de ahora, hoy en día ya nadie, ya no existe el amor, soy la última romántica. No quiero ser esa huevona que dice esas cosas. Porque tampoco lo pienso así, o sea, yo tampoco creo que soy la última romántica ni nada por el estilo. Pero sí creo que mi generación está un poco desubicada. O sea, me parece que las cosas se están haciendo demasiado mal. Antes se hacían peor todavía, pero ahorita, bueno, no estamos muy bien, ¿no? Entonces siempre va a haber un problema, solo que los problemas cambian. Entonces yo no quería hablar de romance, pero luego como que yo tengo Twitter, ¿ok? Yo tengo Twitter. Y Twitter es chévere porque yo soy una persona a la que me encanta escribir, me encanta más escribir si no tengo que escribir mucho, me gusta el formato blog, o sea, como que bajas, o sea, me gusta el diseño, me encanta el diseño, por favor, espero que no cambie mucho. Me encanta como que los visuales, me encanta que pueda subir foto, compartir cosas. Es como Tumblr más o menos. Más o menos, no tan chévere, nunca tan chévere, pero me gusta el formato. Estoy escribiendo porque me aburro. Entonces, antes yo grababa episodio caminando por todo el cuarto, así, caminando. Y con mi celular. Era mucho más fácil. Esto está siendo un poco complicado. Tengo demasiada energía. Ya, ¿qué más? ¿Qué les iba a decir? Entonces, a mí me encanta. Espera, estoy grabando. Uy, tengo. Si están en Spotify, quiero que sepan que hay un video de este episodio en YouTube y que pueden ir a verlo a la right now. Top 10 mejores cosas que le pasaron a TikTok. La señora que prueba dulces súper picantes mexicanos y dice a la right now. Pinche chamuy. Eso es como lo mejor que le pasó a TikTok. ¿Qué iba a decir? Entonces a mí me encanta Twitter. No tuiteo mucho, no me considero tuitera porque antes tenía 300 seguidores. Después eliminé mi cuenta de Twitter porque era muy vieja y sinceramente no sé qué cosas habré tuiteado hace 1000 años y no quería, y me daba lata como que buscar uno por uno y borrarlos. Entonces me borré mi cuenta, tenía 300 seguidores. Y ahora tengo una nueva cuenta y creo que tengo 30 seguidores. No estoy segura de cuántos seguidores tengo, cuántos tengo ya. La cosa es que yo paro en Twitter a veces. Es como que mi default. Antes mi default, cuando era chibolo, cuando era baby, ya tengo 57 seguidores. Oh my god, pensé que tenía 30. Vamos. Ahí vamos, subiendo. Estoy en mi pick. ¿Qué iba a decir? Antes yo cuando era niña paraba en Facebook como que no tengo nada que hacer, ya Facebook. No sé. Ahora yo entro a Twitter, entonces porque siempre te aparecen cosas nuevas, ¿no? ¿Qué iba a decir? Entonces Twitter es chévere. Lo que no es chévere son las cosas que te encuentras. Entonces a veces entro a Twitter y a veces hay cosas chéveres, ¿no? Pero sinceramente, y les voy a decir esto súper serio, para mí solo hay una persona
para mí solo hay una tuitera cool en Lima. A ver, estoy tratando de acordarme de otra. Solo hay una persona en Twitter que me gustan sus tweets. Yo. Soy la única persona que soporto en Twitter, la única persona que me gustan sus tweets, la única persona que leo los tweets y digo, qué buenos tweets. Como que no termino de conectar muy bien. O sea, me gusta Twitter, me gusta ejercer twitterismo, me gusta ejercer Twitter, pero no me gusta consumir Twitter. Entonces ya, a veces me encuentro con lo que opina la gente sobre el amor en Twitter, porque ahí la gente se desfoga. Y de verdad que me encuentro cada cosa. O sea, para empezar, que todos están dentro de una situationship. Y nadie, ni siquiera nadie dice mi saliente, la chica que me gusta. No, la gente dice mi match de Bumble. ¿Qué? ¿Dónde quedó la educación? Tengo nombre y apellido, mi match de Bumble, ¿qué es eso? Bueno, ya, o sea, la gente es demasiado fría, o sea, mi match de Bumble, al menos mi amiga, no sé. O sea, estás intercambiando fluidos con esa persona y mi match de Bumble, no sé. Ya bueno. Dentro de esta red social me he encontrado con algunos términos. Un término, la palabra, esta es la palabra del millón, o sea, hay palabras, ¿no? Hemos tenido palabras importantes a lo largo de estos años, como tóxico, odio esa palabra, empoderamiento, por favor, yo no soy una mujer empoderada, yo no, por favor, no me identifico. ¿Qué más? Palabras que ya no aguanto. Tóxico, empoderamiento, ¿qué más? Hasta depresión te diría, pero eso sí vale mencionarlo porque es un problema real en la sociedad. No tengan depresión. No la tengan. Si creen que la tienen, cúrenla. No tengan depresión. Es malo para la salud. Ya. Tus palabras que ya estoy hasta acá. Ya. Una de esas palabras que ya no aguanto más. ¿Cómo se llama? Situationship. Oh. Situationship. Esto sí es Dios mío, alguien borra esa palabra. Situationship. Ok, entonces algunas cosas que me he dado cuenta. Para empezar, todos, o sea, es como la nueva plaga. Es la nueva plaga, la nueva enfermedad, situationship. Es como un tema recurrente. Las situationships son lo peor. Y hoy voy a hablar de eso. Entonces yo dije, cuando empecé a grabar, cuando visualicé esta segunda temporada, dije, ya no quiero hablar de romance porque ¿qué consejos puedo dar? Soy prácticamente soy la primera romántica que existe. Creo demasiado en el romanticismo. Lo vivo, lo percibo, escucho la nueva canción de Mitski y la siento en el corazón, soy fan de Lana. O sea, yo creo en el romance, sin embargo no lo practico. Apenas me salen las palabras, me doy mucho cringe, no entro en confianza, todavía no entro en confianza con las personas, entonces, ¿qué consejo les puedo dar yo, amistades? De verdad, ¿qué consejo les puedo dar yo respecto al amor? Nada, no sé. Entonces, dije ya, no voy a hablar de amor y mucho menos voy a hablar, ni mucho menos voy a dar consejos porque no. Pero aquí estoy. Y es justo lo que voy a hacer en el episodio de hoy. Ustedes ganaron, porque yo sé que a ustedes les gusta que les dé consejos y lo aprecio mucho, pero primero les tengo que advertir que yo estoy tan perdida como ustedes, estoy apenas entendiendo este mundo crazy en el que vivimos, así que mídanse, por favor, mídanse, resultados no garantizados. Así que ya, hoy vamos a hablar de situationships. ¿Qué son las situationships? Situationship es, según yo, cuando estás saliendo con alguien y salen por un mes, salen por 2 meses, entonces ya, yo creo que el límite es 2 meses, ¿ya? Según mi opinión personal, el límite es 2 meses, o sea, pasan 2 meses y esa relación no se concreta, thank you next, nos fuimos. Entonces, lo que quiero decir es, ya, sales con alguien. Hasta ahí todo bien.
pasa demasiado tiempo y tú quieres concretar la relación. Pero la otra persona no quiere concretar la relación. Y siguen saliendo. ¿Por qué? No lo sé. Es una situación totalmente evitable. Totalmente fácil de salir de esa situación. Es fácil de resolver. Es un problema inventado, ¿me entienden? ¿Vieron cómo a veces la gente de 50 años te dicen, ay, ustedes se inventan problemas? No sé, la gente de 50 años le encanta como que infravalorar y tratar mal, ignorar, burlarse de los problemas de las personas que somos más jóvenes. En ese caso me toca empatizar con la gente de 50. Situationship es un problema 100% inventado. Es como que no es tan terrible, ¿me entiendes? O sea, no es una cosa súper fácil de solucionar, pero al mismo tiempo es difícil. O sea, entiendo. Ya, entonces vamos por partes. Entonces, situationship, tú quieres una relación, la otra persona no quiere, siguen saliendo. ¿Por qué? Porque te odias, o eres masoquista, o eres muy caprichosa, te cuesta aceptar un no por respuesta. Y yo te entiendo. Yo entiendo eso. Lo entiendo demasiado. De hecho, estoy en total autoridad de este episodio. Voy a hablar por las dos partes, porque yo he estado en situationship. A mí me han hecho un mes, 2 meses, 3 meses, me la han hecho. Me han hecho la fea, me han hecho la... Algún día estaremos juntos. Algún día. Sigue esperando. Y... no sé si contarles mi experiencia. Solo tengo una situationship que es demasiado graciosa. Es la mejor situationship de mi vida. Es demasiado graciosa. O sea, fue demasiado divertida. Fue demasiado divertida cómo sucedió todo. O sea, desde el principio hasta el fin fue demasiado cómica. Porque o sea, para esto este chico sí era un bandido. O sea, era un bandido. Y es una historia que me persigue, como que no me deja ir, porque siempre me pasa que me encuentro a alguien que lo conoce, o el otro día, de la nada, como que mi amiga, o sea, mi amiga tiene una amiga, y esa amiga como que de la nada también estuvo con este chico. O sea, es demasiado divertido, muy divertido. Pero voy a contarles esa historia mientras les comento mis opiniones sobre cómo evitar una situationship. Cómo evitarla. Porque nos hace sentir mal. Es sad. De verdad que sí es sad cuando tú quieres algo con alguien y esa persona no quiere. Es recontra sad. Es triste, pero no es la peor situación del mundo. No es la peor situación. Tú puedes, saldremos de esto juntas, ¿ok? Entonces no es tan terrible. Primero quiero decir que si tienes un patrón de situationships, en plan de situationship 1, 2, 3, 4, si has tenido más de... A ver, si has tenido ya 3 situationships, ahí ya me parece que eso ya es un problema un poco serio. O sea, una situationship ya, tratando de entender, ya. 2 situationships, ok, ya hay un patrón que hay que cortar. Pero, espera, ¿qué? Dije una situationship, ya estás aprendiendo. Luego dije 2 situationships, ya hay un patrón que tienes que cortar, ¿no? O sea, ya te gusta el mismo tipo de chico, ya, ok. Todos pendejos, ok, ya. Hay que cambiar, variar un poco. Pero ya 3 situationships, 3, ¿por qué tantas? ¿Me entiendes? O sea, no. No. O sea, ya, hay que cambiar. Hay que cambiar. Entonces ya, esta es mi opinión. ¿Cómo evitar tener una situationship? Porque son terribles. Es horrible que te rompan el corazón. Pero los casi algo, eso sí, los casi algo son algo especial, ¿no? Son como algo... Eso duele más, creo yo. A veces duele más, a veces no, pero a veces sí. Entonces ya. Paso número 1. Identificar. Tienes que darte cuenta cuando estás entrando para evitar entrar por completo, ¿no? ¿Y cómo identifico? Desde el inicio, la gente te dice lo que quiere desde el inicio. O sea, a veces
a veces como que nos ponemos mucho en nuestro papel, a veces nos metemos mucho en nuestro papel de I'm a hopeless romantic, solo quiero dar amor en este mundo, quiero dar amor, estoy llena de amor, quiero que alguien me ame, que me quiera. Y la gente que no lo hace, como que no entiendo por qué estas personas me rechazan, o sea, no entiendo por qué me rechazan o por qué no me dan el amor que yo sí les doy, o sea, realmente no lo entiendo, no lo entiendo y nos quedamos tanto en nuestro papel de lo que nosotros queremos, lo que nosotros egoístamente queremos. No está mal tampoco, o sea, todo el mundo tiene necesidades, ¿no? Ya, entonces, nuestra necesidad de que nos amen. Nos quedamos tanto en eso de lo que yo quiero, yo quiero que me quieran, quiero amor, quiero enamorarme, quiero una relación, quiero esto, quiero eso, quiero esto. Nos metemos tanto con eso que ignoramos que la otra persona nos está diciendo explícitamente lo que quiere, o sea, lo está gritando y si no lo está diciendo con palabras, lo está diciendo con sus acciones. Si un chico te cancela a última hora las citas, ya, una porque se murió su perro, ya, ok, lo perdono. La siguiente cita me la canceló porque su abuelita falleció, ok, 2 muertes en una semana, qué triste. La tercera, ya, o sea, si te cancela y te cancela y te cancela y te cancela, o sea, creo que ese chico no te quiere, no sé. O sea, si te cancela cada rato, si una persona te vive cancelando, no le interesas. Si un chico te dice solo que no quiero una relación seria, eso significa que no quiero una relación seria. Lo sé, no parece, ¿no? Parece que dijera otra cosa. Porque por la boca dice, no quiero una relación seria, pero te escribe poemas, baila contigo, te dedica canciones, te va a visitar, te invita a comida, duermen juntos, se abrazan, sienten como que toda la experiencia del romance, o sea, vives la experiencia romántica, la vives, o sea, nadie te va a negar que, o sea, química probablemente hay, pero si un chico te dice, o una chica, ya, al parecer, he estado viendo mis métricas y hay muchos chicos que me escuchan, así que voy a empezar a utilizar los 3 pronombres. Uh, si una chica o chiques, alguien, si te dice no quiero una relación seria, significa que no quiero una relación seria. Yo sé que es difícil de entender. Yo sé que es difícil de aceptar, pero es la verdad. Y hay que aceptarla. Si no te contesta los mensajes nunca, si te gostea, no le interesa querer algo con alguien y que la persona no sienta lo mismo. Yo he estado en esa situación, yo conozco ese sentimiento. Y la verdad es que yo creo que nos quedamos mucho en nuestra caparazón de me quiere, o sea, quiero que me quieran, quiero que me quieran, quiero que me quieran, y no nos damos cuenta que la otra persona no está obligada a hacerlo. Yo sé que es bizarro. Es demasiado bizarro como alguien no puede existir para mí, ¿no? Es demasiado bizarro. Pero es la verdad, o sea, ni modo. Y a veces pasa que experimentamos rechazo, alguien no quiere con nosotros, no quiere salir con nosotros o no quiere una relación y automáticamente nos ponemos en este plan de esa persona se lo pierde, a ver si encuentra a alguien mejor, no va a conocer a nadie que esté a mi nivel, seguro se va a meter con una persona fea y yo soy 1000 veces mejor y soy mucha mujer para tan poco hombre. Y es como que wow. It's not that deep, o sea, solo no le gustas y ya, no significa que la otra persona sea un monstruo, tampoco, ¿me entiendes? Solo no le gustas y ya, o sea. Y entiendo que esos comentarios vienen de un sentimiento de enojo o tal vez dolor, pero esa persona no tiene por qué amarte, o sea, no hay una razón para que te ame. Y todos entendemos eso de manera verbal, pero a nivel de emociones, a veces realmente tenemos acciones que son muy de reclamar, muy de insistir, muy de dame lo que quiero, dame lo que quiero, dame lo que quiero. ¿Por qué te tendría que dar lo que quieres si no es lo que yo quiero también?
Estoy siendo abogada del diablo últimamente. Pendejos me van a utilizar como excusa para justificar sus terribles acciones. Pero yo estoy en contra, yo estoy a favor de que las personas se entiendan. Y por eso les quiero entregar mi segundo consejo. No exigir, no insistir, respetar. No exijan amor, no exijan amor. ¿Acaso ustedes a sus mejores amigos les dijeron, por favor? No, 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 les dijeron como que, espere, no, bueno, eso es... El amor no se pide, solo se recibe y ya. O sea, solo se recibe, no... El amor nunca se pide, jamás. Nunca se ruega, nunca se exige, nunca se insiste. Entonces, cosas como... O sea, si tú quieres una relación y la persona que te gusta no quiere una relación, no hay forma de cambiarlo. O sea, no hay forma de cambiarle el chip, no hay forma de cambiarle la personalidad, no hay forma de mover esta situación. No hay forma. O sea, perdiste con esa persona. No existe. Nunca podrán estar juntos. Jamás. Ciérrate a la idea. Acéptalo. Entonces, sí, no hay nada que hacer. Solo, ¡fuf! Me fui. Te vas y conseguirás a alguien que quiera lo mismo que tú. Y a veces es como, no, pero esa persona es tan perfecta. No es tan perfecta. Esa persona es única, original. No. Teníamos una gran química. Tendrás química con alguien más, ¿no? Nadie es tan especial. Nadie es tan especial, de verdad. O sea, créanme. Nadie es tan especial. Y no quiero decir que no haya gente especial en el mundo. Todos somos únicos, ¿ok? Todos somos únicos y especiales. Y como todos somos únicos, eso solo significa que todos somos ordinarios. Porque nadie destaca por ser especial, ya que todos lo somos. Entonces... conocerás a alguien parecido a esa persona. Hasta mejor, porque sí te dará bola, no como este que no te da bola. Entonces, de verdad, hay tanta gente en el planeta Tierra. No te obsesiones con una persona. Nunca te obsesiones con una cosa. Nunca te encapriches con una cosa o vas a ser muy infeliz. Te lo digo yo, que soy la persona más caprichosa de este planeta. Soy caprichosa, engreída, quiero algo y si no me lo dan, me enojo. Yo soy así. Y ser así me ha llevado por un mal camino, de verdad. Entonces, no sean así, de verdad. Déjenlo ir, déjenlo. Vendrá uno mejor, créeme que sí. Entonces, a veces cometemos este error de creer que la persona va a cambiar, o que va a cambiar por nosotros, o que tarde o temprano se enamorará de nosotros. No lo hagas, porque eso no suele pasar. Nunca he visto que eso pase, jamás. Nunca he visto que eso pase. Y creo que a nivel autoestima, bueno, ni siquiera autoestima, a nivel orgullo, al nivel orgullo, ponte a pensar, ¿por qué quieres a alguien que no te quiere? O sea, ¿por qué tú quieres a alguien que no te quiere? Es como ser amiga de alguien a quien no le caes tan bien. ¿Por qué serías amiga de alguien? ¿Por qué corretearías a una persona que no quiere ser tu amiga? ¿Por qué harías algo así? Es raro, es anormal. Yo sé que lo hacemos inconscientemente. Todo el tema del amor es súper inconsciente, como que no hay consejo mío que pueda ayudar. Pero al menos reflexione sobre eso, o sea, no. Entonces, si queremos algo, lo comunicamos directamente. ¿Sabes qué? Yo sí quiero una relación seria, yo sí quiero esto, yo sí quiero esto, yo sí quiero esto. Y si alguien no te lo quiere dar, pues está bien. Solo te retiras. Creo que a las personas nos cuesta bastante como decir directamente, comunicar directamente lo que queremos en una relación, sobre todo cuando queremos cosas como tener una relación seria, algo que requiera mayor compromiso o mayor demanda o tiempo, algo como serio. Creo que nos cuesta mucho admitir eso. Me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio era muy difícil para mí decir ese tipo de cosas o admitir ese tipo de cosas en realidad. Yo sentía que no era como tan cool, sentía que era como, no sé, un poco, no sé. No me sentía tan chévere diciendo, sí, la verdad yo sí quiero una relación seria y no sé qué. Y creo que esto también es porque tenemos este día de si le digo que quiero algo serio se va a asustar o si le digo que quiero algo serio le voy a dejar de gustar. Y eso es
cierto, o sea, puede ser cierto, la verdad es que sí, si le dices a un chico quiero una relación seria y esa persona no quiere una relación seria, tal vez sí le dejes de gustar. Entonces, pero la cosa es ¿por qué te da miedo? ¿Por qué te da miedo si... O sea, ¿por qué esa persona es tan especial? ¿Me entiendes? ¿Por qué es tan irreemplazable que su opinión importa tanto? Su opinión no importa tanto, importa que tú te sientas bien y que tú te relaciones de manera cómoda y que tú estés tranqui y en paz con lo que dices y seas 100% tú en todo momento, ¿no? Entonces, y creo que también cuando has experimentado en algún momento una relación en la cual has comunicado tus emociones, has dicho lo que has querido, has dicho cuáles son tus necesidades de manera explícita y la otra persona ha reaccionado de una forma que te ha lastimado, eso también crea cierto tipo de trauma que te impide como después hablar de forma directa y decir realmente lo que sientes. Y eso es algo que se tiene que solucionar, o sea, por muy difícil que sea, vas a tener que solucionarlo si quieres relacionarte de forma saludable. O sea, puedes solucionar, tienes que solucionarlo o puedes quedarte soltera para siempre. Lo que te guste más. Entonces, sí, es como, sí, creo que es un poco difícil a veces ser directas y comunicar lo que sentimos de forma directa sin sentirnos avergonzadas o invalidadas también o claro, sin sentir eso, pero también creo que es nuestra responsabilidad eliminar el miedo al rechazo. O sea, te van a rechazar. No quiero que me rechacen, sí o sí te van a rechazar, sí o sí. O sea, sí o sí, ¿me entiendes? O sea, no hay una escapatoria a eso. Así es, sí te van a rechazar, sí o sí. Entonces, como que ya, it's not that deep, it's not that deep. Una persona me rechazó, ya bueno. ¿Qué es uno? Uno no es ninguno. Entonces, no sé. Y también creo que es un poco irrespetuoso, no sé, como exigir algo. Siento que eso sí es un poco como, como desubicado, ¿me entiendes? O sea, y es un error que yo he cometido, como que sentir que estoy con el derecho de pedirle a alguien que haga algo que no le nace. Siento que es muy caprichoso y que es algo que es injusto para la otra persona, pero también siento que es humillante. ¿Por qué harías algo así cuando se supone que en realidad las cosas solo llegan a ti porque sí, porque la gente se muere por dártelas? O sea, tú no tienes por qué andar insistiendo, o sea, no tienes por qué andar rogando cariño, ¿me entiendes? Mendigando amor. Es como un nivel muy bajo, muy, muy bajo. Eh, y si alguien no te quiere dar lo que tú quieres, ok, hay que respetar y retirarnos. O sea, lo respeto y chao, lo respeto y chao. Y, y así. Pero a veces pasa, esto también pasa demasiado, o sea, este es mi dibujo de situationships. Y suelen estar conformadas por dos personas. Una persona probablemente con apego ansioso o apego desorganizado. Sí, una persona que está totalmente enamorada, una persona enamorada. Y la otra persona es una persona que tal vez le gusta a la otra persona, probablemente le gusta a la otra persona. De hecho, le gusta a la otra persona, o sea, bueno, no sé. Al parecer hay gente que se relaciona con gente que no le gusta. Eso es nuevo para mí, un poco loco, no lo entiendo, pero bueno. Este, entonces, la otra persona vendría a ser que ya, le gusta a la otra persona, pero no tienen sentimientos parecidos. O sea, esta persona demanda mucho más de la otra. Demanda atención, demanda tiempo, demanda cariño, demanda un nivel de intimidad mucho mayor. Y esta otra persona no quiere llegar a ese nivel de intimidad, lo cual es completamente válido y completamente respetuoso. Lo que es completamente inválido y 100% irrespetuoso es cuando esta segunda persona empieza a alimentar. Estas son las siguientes acciones que ocurren. La persona romántica lo que suele hacer es que empieza a demandar. Demanda y demanda y demanda. Dame esto, dame esto, dame, 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 dame. Dame amor, dame cariño, dame atención, contéstame los mensajes, súbeme a Instagram, formalicemos, qué somos, ya. Entonces esta persona empieza a demandar. Y esto hace que esta persona, pues obviamente cuando nos piden algo que no queremos hacer, pues se siente feo, ¿no?
Entonces, este es el primer error que se comete. Demandar, demandar, demandar. No demandes. Tú no demandas a tus amigas que te quieran. Tus amigas te quieren porque sí, porque simplemente porque existe. Entonces, no demandes. Y la otra persona, lo que está haciendo es, si esto es una situationship, o sea, esto puede ser tranquilamente simplemente una salidita de un mes, de 2 meses. Pero si esto es una situationship, esto quiere decir que son varios meses. Y si esto es varios meses sin concretarse, es porque la persona no romántica no lo quiere concretar. Entonces, si no lo quiere concretar, ¿por qué no se aleja de la persona romántica? ¿Por qué sigue ahí? ¿Por qué insiste en alargar una situación que no quiere concretar? Entonces, lo que hace la persona 2, entonces, persona 1 insiste, lo tiene loco, insiste. Y si no lo hace verbalmente, lo hace energéticamente, porque la energía es algo que no se puede negar. Y la persona 2, no sé qué le pasa, está demasiado aburrido con su vida, probablemente, aunque la persona 1 también se ve bastante aburrida con su vida, lo que hace es alargar la situación. ¿Por qué? ¿Por qué alarga la situación? Get a job. Get a job. ¿Por qué alarga la situación? Ni idea. Porque se está aprovechando de la persona 1. Se está aprovechando totalmente. Está aprovechándose de que la persona 1 está tan enamorada que va a hacer cualquier cosa. O sea, probablemente haga cualquier cosa y si no hace cualquier cosa hará muchas cosas. Entonces, esta persona se da cuenta de que, ok, persona 1 tiene un montón de demandas. Y esta persona no cumple con esas demandas. No te sube a Instagram, no formaliza contigo, no quiere una relación seria contigo, sigue viendo otras personas. Eso es lo peor del mundo, que sigue viendo otras personas. No te da lo que quieres, pero tú sigues ahí, ¿no? Sigues ahí insistiendo. Entonces es tu culpa también estar en esta situación. Entonces tú sigues ahí insistiendo. Y la otra persona lo que hace es que al ver, o sea, no le doy nada a esta huevona, no estoy dando absolutamente nada, y ella aún así sigue ahí. ¡Wow! ¡Qué increíble! Soy una muy mala persona. Alarga la situación. La alarga. Porque él sale beneficiado. Está beneficiado en esta situación. Él está ganando. Esta persona está ganando en esta situación. Porque la otra persona está loca de los nervios, con full ansiedad, con full desequilibrio, no sabe qué está pasando. Y persona 2, ok, está estresada por todas las demandas, pero al mismo tiempo está ganando un montón de cosas for free. For free, gratis. Ustedes saben qué es oferta y demanda. Si en todos lados, ok, si hay 2 tiendas de agua. Una tienda de agua me da todo. Una tienda de agua vende su botella de agua a 3 soles. Y la otra la regala. Es gratis. Gratis. Es 100% gratis. ¿Qué? Y las dos son igual de ricas. ¿Cuál crees que voy a tomar? Obviamente voy a tomar el agua gratis. Entonces, esta persona da todo gratis. Todo gratis. Amor, atención. Un montón de cosas gratis. Cariño, cuidado. Todo gratis. ¿Y por qué? Pero el amor no es una transacción. El amor es un sentimiento, no es una transacción. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Ustedes tienen amigos que no los quieren? ¿Ustedes tienen amigos que no los quieren? ¿Ustedes se juntan con gente que los insulta? Todos ustedes adoran a sus amigos y sus amigos los adoran a ustedes. Así funcionan las relaciones. Es un igual. Siempre es así. Entonces, esta persona está dando todo gratis. ¿Por qué? Porque no está dando nada. O sea, ya le das 5 minutos de atención, lo que quieras. Pero no se compara. Esta persona se está poniendo en riesgo por completo. Está poniendo su corazón y alma en esta relación. Y esta persona está simplemente alargando la situación porque le gustan los beneficios que gana con la otra persona, a raíz de prometerle algo que nunca va a ocurrir. Y si no lo promete verbalmente, lo hace con sus acciones. Ok, dice, no quiero una relación seria, pero te escribe poemas, te dedica canciones, te dice, eres hermosa. No sé, esas cosas, ¿me entiendes? Entonces, terrible. Las dos personas están súper equivocadas, o sea, las dos personas están totalmente equivocadas. Mucho se villaniza a esta persona, que bueno, ya, sí es el villano, tengo que admitirlo, lo es. O sea, es el villano, no hay cómo defenderte, Juan, de verdad, no hay cómo salvarte. Pero
A veces perdemos el foco de atención que hay que ponerle a este rol. Este rol es... O sea, ya, eres una víctima, ya. Pero tampoco, o sea... También hay un montón de errores cometidos, un montón de errores. O sea, esto no hay cómo defenderlo, o sea, ya está indefendible también. Indefendibles ambos roles. Muy indefendible, muy indefendible. No los puedo defender, no los puedo defender. Entonces ya, digan lo que quieren. Esta persona quiere amor, cariño, que lo posteen en Instagram, cuidado, atención, romance, intimidad, que nos contemos nuestras anécdotas de cuando eran niños. Y la otra persona que quiere probablemente salir casualmente, divertirse algún fin de semana, tener, no sé, una relación casual. Eso es lo que quiero. Entonces, ¿esto es igual a esto? No, es diferente. Ok, entonces, como no queremos lo mismo, ahí nomás. Ahí nomás. Nada de que voy a cambiarla, voy a cambiar esa persona, voy a cambiar esa persona. No la vas a cambiar. No la vas a cambiar. A ti te van a cambiar. Vas a pasar de hopeless romantic a persona lastimada, persona herida, persona resentida. Persona resentida. No quieres eso. No quieres eso. Been there. Been there. No lo quieres. Se siente mal. No lo hagas. No te decepciones. Aprovecha tu inocencia. Disfruta la pureza que tienes en tu alma siendo hopeless romantic. No la malogres. Hay que reconocer, porque así como podemos ser esta persona, también podemos ser esta persona. Me parece que llevar una relación de salientes y extenderla al concepto situationship ya es un poco maquiavélico, malvado, villanesco, ¿me entienden? Entonces no hay como defender a una persona que le hace perder tanto tiempo a otros. Eso ya no lo puedo defender. Creo que si nosotros queremos una cosa casual, que es completamente válido, completamente respetable, completamente entendible que seas poliamoroso o lo que sea, totalmente bien querer algo casual. Está demasiado bien. ¿Quién no ha querido algo casual alguna vez? Mentira. Totalmente válido querer algo casual. Está demasiado bien y entendible y... Pero si empezamos a darnos cuenta que la otra persona quiere un montón de demandas que nosotros no podemos cumplir, bueno, lo dejamos ahí, porque extender esta situación a 5 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, eso ya es maldad. Don't do it. Entonces ya lo dejamos ahí. El último paso sería, y este es el más importante, es el más importante, alejarse y no ser masoquista. No sean masoquistas, aléjense. Entonces ya, recapitulando. Tú estás muy enamorada y quieres esto, y la otra persona solo te puede dar esto. Me alejo y no soy masoquista. Alejarse es fácil, lo difícil es no ser masoquista. Eso es muy difícil, muy, muy difícil. Eso sí se soluciona con... La verdad no lo sé, pásenme el dato, pero es lo que se va a tener que solucionar. O sea, la verdad la manera en cómo yo soluciono estas cosas es simplemente haciendo lo correcto. La verdad no quiero estar en una situationship. Estuve una vez, no me gustó esta experiencia, fue rara. No la disfruté, aunque fue un poco cae de risa, tengo que admitirlo porque... Fue muy gracioso al final. ¿Quieren que les cuente? Otro día les cuento. Pero fue muy gracioso. Mi situationship fue muy divertida. Porque al final resulta que el chico estaba con el ex de mi amigo y mi amigo también me gustaba. Entonces era como que todo al fondo de sitio prácticamente. Entonces fue muy divertido. Pero no lo contaré ahorita. Ya. ¿Vieron cómo hay una creencia así tonta que es como que las mujeres cuando decimos no en realidad es sí, y que cuando decimos no pasa nada es porque pasa algo? Ok, ahora yo les voy a dar la traducción situationship, ok? Cuando llevas mucho tiempo con un patrón, admito que es difícil después salir de esos patrones, entonces no se preocupen que ahorita les paso el diccionario para que lo entiendan, ok, para que entiendan las cosas con más claridad. No quiero una relación significa no quiero una relación.
Ok, entonces, no, me dijo que no quiere una relación. ¿Qué significará? ¿Qué significará? Creo que significa que no quiere una relación. Respeta eso. Respeta, respeta, respeta. ¡Te quiero! Tú me vas a decir que una persona que te lleva paseando 5 meses y que no te dice las cosas claras, sabe que tú tienes un gran problema de autoestima, porque hay que admitirlo, sabe que tú tienes cierta inseguridad, cierto desequilibrio que te hace meterte en ese tipo de relación, sabe eso, y en lugar de alejarse de ti para hacer lo correcto y evitar que tú te ilusiones más. En lugar de hacer eso, te sigue aplazando, sigue aprovechándose. ¿Me vas a decir que una persona que hace eso te quiere? No, pues. Entonces, te quiero es igual a me gustas y soy egoísta. Ya. Por último, no te quiero lastimar. Se traduce a sé que te haré daño. Sé que te haré daño. Por eso te digo, no te quiero lastimar para que tú solita reflexiones y tú te alejes porque yo no me voy a alejar. Yo no me voy a alejar de ti. ¿Por qué? ¿Por qué me alejaría de ti si no hago absolutamente nada o hago muy poquito y tú estás ahí dándome todo lo que quiero? Y más. Así es, señoritas. Terrible, pero ya, tomen el screenshot. Pónganlo de fondo de pantalla. Las situationships son lo peor. Que acaben, que acaben. Bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por apoyar este proyecto. Gracias por esperarme. Gracias por... Gracias. Simplemente gracias. Nos vemos el próximo jueves a las 5 p.m. en un nuevo episodio. Y yo soy Brit Gemini. Esto es No Entiendo Nada. Y ya nos vemos el próximo jueves a las 5 p.m. en un nuevo episodio. Bye.